estábamos hablando en el intermedio. Hemos detectado problemas que los hay de generación de agua, pensando en el futuro. Pero ponías el acento sobre todo en el desperdicio terrible del agua y la compañera y el senador en la falta de distribución del agua, porque aquí hay un problema de equidad en el acceso. Terriblemente. ¿Cómo verías tú? ¿Cómo clasificarías esos problemas? Para la generación, para que hubiera más agua, ¿qué se recomendaría? ¿O qué se tendría que normar? Para que se distribuyera mejor el agua, ¿qué se tendría que hacer? Para que se gestionara mejor el agua, ¿qué tendría que hacerse? Para captar más agua sería necesario que nosotros captáramos más agua de la lluvia, que tuviéramos retención de ella y que pudiéramos infiltrarla a los acuíferos, que tuviéramos una gestión. ¿Por qué no se hace? No se hace posiblemente porque la población nunca demandó tal cantidad de agua y hay muy pocos, aunque se tiene el conocimiento, muy poca gente capta el agua de lluvia. Es muy pocas. Pero el Bajío, decíamos con la compañera, se hizo por la captación de agua. Había desde la colonia del siglo XVI retenes, aguajes, bordos, acueductos. Eso se destruyó con el tiempo. La colonia fue más previsora, aunque me dé pena decirlo, ¿no es así? Bueno, quizás fue más previsora, pero fundamentalmente en ocasiones no podemos aprovechar todo el agua porque los sistemas de riego que tenemos están ya antiguos. Tenemos una serie de canales que no están revestidos y ahí se infiltra muchísima agua. Es necesario hacer una modernización del riego. Hay más baches en los canales que en las calles de la Ciudad de México. Hijos, ¿cómo han de estar? Se pierde muchísima agua en esa parte. Ahora, en las ciudades hay fugas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, con el hundimiento de la ciudad, se rompen las tuberías, hay fugas. Pero eso es en México. Y específicamente en la frontera, ¿cómo ves tú el problema? Pero a ver, Porfirio, yo te diría una cosa complementando aquí lo que decía el doctor, la doctora. México tiene un problema severo en términos generales con el manejo del agua. Tienes el 70% de la población viviendo en la zona norte con el 30% de disponible de agua. Y al revés, 25% de población en el sur con el 80% de agua. Digo, por en términos así muy generales. Pero además, la ONU acaba de dar unos datos escalofriantes, el foco rojo. México ha perdido el 90% de sus recursos forestales en promedio, porque hasta hace unos años teníamos que habíamos perdido el 50% de los bosques de pino, encino, bosques templados fríos, y el 95% de las selvas. Hoy en promedio hemos perdido el 90% del recurso forestal. Eso es fundamental. ¿Por falta de precipitación pluvial? No, es un problema social, lo que decía la doctora. De tala de árboles. Cambio de uso de suelo, la milpa que camina, el ganado que camina, la tala clandestina, los incendios y otros fenómenos naturales, plagas, entre otras cosas. Pero entonces se va a generar una crisis de la estabilidad de los recursos naturales. Se quita el bosque, se va el suelo, no hay retención de agua y en consecuencia tenemos cada vez una mayor escasez de agua. Hay una frase añeja. Los productores de leche le ponían agua a la leche, Porfirio. Ahora le ponen leche al agua. Ahora le ponen leche al agua porque el agua se ha vuelto un recurso más escaso y mucho más caro que la leche. Entonces, eso te indica... ¿De ese tamaño? De ese tamaño está el problema. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Yo veo dos grandes retos. Uno es el marco jurídico adecuado para una distribución equitativa y regular la administración y el uso del agua. Y por el otro lado, una política pública agresiva en materia del agua. ¿Y coordinada? Coordinada está Federación, Estados y Municipios. Porque tenemos cosas aberrantes. Tú conoces el Distrito Federal, el sistema Cutzamala. Nomás te voy a ilustrar con eso. Hemos hablado ya aquí. Ingresan al Distrito Federal alrededor de 25 metros cúbicos por segundo de agua que viene del sistema Cutzamala, que cuesta una cantidad impresionante traerla de la parte baja hacia al Valle de México. Pero luego en el Distrito Federal se pierden 30 metros cúbicos por segundo por fugas, lo que decía el doctor hace un momento. Entonces, y no hay recurso que alcance porque el Distrito Federal solamente paga 2.500 millones de pesos al año, que no alcanza ni para pagar la energía para el rebombeo. Entonces, este asunto nos está llevando a una verdadera crisis que no la queremos ver, pero ahí está el asunto latente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que precisar? Vamos a ver qué recursos tenemos. Es muy escaso el recurso que tenemos en México. ¿Cómo generamos y la agricultura ocupa el 80%, pero también mal usa el 80% del agua que está canalizándose allá. Entonces tenemos que hacer, en principio, un aprovechamiento más racional, tecnificación del riego,
modernización de los sistemas de distribución de agua potable en las ciudades y los centros urbanos. Y un asunto fundamental, regular el uso del agua industrial, Porfirio. Porque hoy a un industrial le cuesta el agua cruda, como le llaman los expertos, 1.5 pesos por metro cúbico. Si tuviese que usar agua tratada, le costaría como 6 pesos o 7 pesos, no sé cuánto. Mínimo. Pero entonces la Comisión Nacional del Agua le entrega concesiones a la industria a 1.5 pesos por metro cúbico, y los que están en la lógica del tratamiento, las aguas tratadas, ¿cuándo te las van a comprar? Si les cuesta 6 pesos comprarte el agua usada, que debería ser en México un requisito, que la industria utilice agua tratada en todos los procesos industriales. Pero ahora van a decir que le estamos subiendo el costo de los insumos a la industria. Bueno, ese ya será otro tema que discutir, cómo le hacemos para compensar. amortizar o compensar, pero el asunto es que nos estamos acabando el agua. No nos está faltando, doctora, en México hace mucho rato, un tratamiento integral de los problemas, como que nos hacemos bolas. Esto es transversal. Si no hay mayor producción de energía no solo proveniente de combustibles fósiles, entre los cuales hidrocarburos, sino energías nuevas, seguirán acabándose con los bosques. Si se acaban con los bosques, Suelo. y la erosión del suelo, la milpa que camina, como le llamas, habrá una disminución de las precipitaciones pluviales. Si no hay una verdadera planeación agrícola, que necesitamos ahora con los tiempos que vienen, con la escasez del grano, con la entrada en vigor de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ampliar los distritos de riego. Entonces, como que los problemas los hemos manejado muy sueltos o separados. ¿Qué se necesitaría para que hubiera un tratamiento que tomara todos estos factores? ¿Qué se necesitaría? ¿Cómo se haría una especie de gran programa del agua que fuera prioritario y que de alguna manera ordenara otras materias? Yo creo que el trabajo multidisciplinario que se ha dado en el sector, yo de hecho soy de Relaciones Internacionales y trabajo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Eso habla de que el del sector hidráulico que México tiene, que tiene una trascendencia histórica verdaderamente excepcional, a diferencia de muchos países, principalmente en América Latina, tenemos más de 70 años de experiencia en el sector hídrico. Lo que le está sucediendo ahorita al sector es que está aceptando las otras disciplinas. Ahora podemos encontrar antropólogos, sociólogos. Pero cuentan. Claro. Hay que oírlos. Por supuesto, y entonces en esta visión multidisciplinaria estamos abordando desde los diferentes entradas que se le puede dar un problema, cuál podría ser la solución. Y bueno, en principio lo que se discute ahorita es pasar de lo que nosotros denominamos sociedad del riesgo, de que el agua se va a acabar, el agua está contaminada, te vas a morir. Pasamos de la sociedad del riesgo a la sociedad del conocimiento. Hay que poner a la vas sociedad... a tener que amamantar con agua, como usted. Hay que decirle a la sociedad lo que está sucediendo, el problema que estamos enfrentando y cómo ellos, desde su silla, pueden participar, desde su lugar donde están, pueden participar y hacer viable que el recurso llegue hasta ellos, que tengan acceso al líquido. Eso es muy importante. Hay injusticia. Por supuesto que hay, por supuesto. Los datos de Naciones Unidas nos indican que es verdad que los recursos naturales se están agotando y que la sobrepoblación es un factor importante, pero nadie nos dice, y Naciones Unidas lo hizo, que las 3/4 partes de los recursos naturales los están agotando 1/4 parte de la población. O sea, es el acceso al recurso, el que tiene acceso al recurso y la inequidad que nosotros estamos viviendo, el que nos da el golpe, ¿no? Entonces, esa es la visión que nosotros debemos de tener. El agua es más barata para una industria rica que para un barrio pobre. Los pobres, ¿cuánto pagan porque les llegue una pipa de agua? Pagan 800 veces más de lo que se paga. ¿Y tú crees realmente que si no hay previsión puede llegar a haber, yo no le llamo una guerra civil, revueltas intestinas por el agua? Por supuesto. O sea, por supuesto, esa situación está latente en cada acción que nosotros hacemos con respecto al agua, ¿no? Y sin embargo, a la vez, somos tan hábiles cuando nos falta el agua. Nosotros en la casa, cuando no llega el agua, abrimos la llave y no hay, y solo tenemos una cubeta, esa cubeta se multiplica en los usos y la reusamos N veces. Entonces, si somos capaces de adaptarnos sin ningún proceso cultural a la escasez del recurso, eso significa que somos capaces de adaptarnos. O sea, de no obligar a la naturaleza a que se someta a las necesidades del individuo, sino el individuo someterse al medio ambiente en el que habita y convivir con la naturaleza. ¿Cómo puede implantarse, y vamos a seguir la conversión, la economía de la escasez? La doctora acaba de decir algo muy importante para la gente.
Cuando no hay agua, Alcanza la cubeta. alcanza la cubeta, alcanza para que se bañe la familia, aunque sea con una jicarita, alcanza para lavarse la boca y luego hasta un vasito de agua para la aspirina. Entonces hay que acostumbrarnos a la economía de la escasez, ese es un punto. Pero hablamos de fronteras. La gente se preguntará, estamos hablando de guerras, ¿qué problema internacional tenemos? Dice la doctora, hay cooperación en todas las cuencas, que son 200 y tantos o 300, 240. la del Nilo, la del Rin, la del Danubio, la del Po, la que sea, ¿no? ¿Hay cooperación de los dos lados de la frontera o hay un juego sucio? Hay cooperación, pero también hay parte del desconocimiento de lo que se acordó hace 60 años y de cómo ha evolucionado. ¿Qué se acordó? Se acordó que México le asignaba agua a los Estados Unidos en el río Bravo y los Estados Unidos le asignaban agua a México en el río Colorado. Es decir, México no le da agua a Estados Unidos. Estados Unidos tiene derecho de esa agua, así como México tiene derecho al agua del río Colorado. ¿Quién está cumpliendo más? Yo creo que los dos países cumplen igual. Los dos países cumplen igual. Simple y sencillamente. Bueno, la compañera no está de acuerdo, díselo. Ella no está. A ver, díselo, ¿no? Para que haya debate. Y él sigue. Sí. A ver, dime, ¿por qué no? Lo que yo digo es que entre México y Estados Unidos lo que enfrentamos es una relación de poder. Y por el lado del río Colorado, o sea, lo que yo he analizado, estoy en un análisis de una tesis doctoral sobre la situación de las fronteras entre México y Estados Unidos, y lo que yo he analizado es que llevamos desventaja. Y llevamos desventaja... Pero desde que se firma el tratado, A partir de que se firme el tratado, nos entregan agua sucia cuando teníamos nosotros derecho a recibir agua limpia. O sea, el tema de la calidad no fue tratado, no quedó escrito en el tratado. ¿y eso lo van a tratar en esta reforma? ¿Cómo? Supuesto. ¿En lo constitucional? En lo constitucional, porque es un asunto. Aquí la doctora, el doctor Collado son expertos en el tema, pero lo que sí sabemos nosotros es que el tratado fue bien pensado, quizás en un marco de cooperación con Estados Unidos, pero que su aplicación tiene severas deficiencias y hay una invasión de competencias, porque el agua que México le tiene que entregar, por llamarle de manera sencilla, a los Estados Unidos del río Bravo, ha generado un problema terrible, sobre todo cuando hay periodos de escasez. Así. ¿Qué hizo México en estos últimos años de escasez? Le dio agua a los Estados Unidos, es decir, asumió México, el gobierno mexicano, que le debía ya agua a Estados Unidos y que había que pagársela. Pero si y hay un Colorado nos dan concepto, ellos, ¿por qué les damos hay un ahora concepto nosotros? que se llaman los ríos aforados, las afluentes aforadas, de las que exclusivamente se puede pagar el agua. Pero como había agua en otros cuerpos de agua, valga la redundancia, el gobierno mexicano decidió pagar. Fox era muy buen pagador, decidió pagar. De lo que no era suyo. De lo que no era suyo. Claro. Está demandado Vicente Fox por los usuarios del 25 y del 26. Nada más porque se lo prometió a Bush en un diálogo con Botas. Te y voy a dar el tequila. agua, te voy a dar el agua, no hay problema. Qué Y dieron agua responsable. de otros cuerpos, fuera de tiempo, y además de los cuerpos que no se podía dar. Y adicionalmente no es un problema, con las actas, la 300, 200 tal y tal, que hay una serie de actas que van adecuando el tratado. Para nosotros en el Senado de la República, estas modificaciones alteran el tratado. Y el único que está facultado para este tipo de ratificaciones o modificaciones es el Senado. Y hoy lo está haciendo ¿Y Relaciones se haría un Exteriores. nuevo tratado? ¿Se propondría un nuevo tratado? Le tiene pavor Estados Unidos y México entrarle a revisar el tratado. ¿Quién Lo que más queremos, pavor, ellos o nosotros? yo creo que estamos en las mismas Bueno, ahí condiciones, tiene dijo la razón él. canción. ¿Eh? Ahí tiene razón el doctor. Oye, y en la Siempre próxima, por hoy supuesto. salieron senadores mexicanos, bueno, este programa se verá después, obviamente, está Sí. pregrabado, a Estados Unidos, a Washington, para lo de la agenda de la Ese reunión es bilateral. el marco Yo no preparatorio. recuerdo, debo decirte, quizás sea la memoria, en las reuniones bilaterales México-Estados Unidos, a las que fui tanto como senador como diputado federal, que se ha tocado a fondo, ni siquiera es esta que se mete el problema del agua fronteriza. Va a entrar, Ahora está en el centro va a del entrar, debate. Va a Por entrar primera como vez. un tema fundamental de la agenda, porque primero hay una serie de consideraciones que tenemos que hacer en torno al tratado, lo que ha dicho aquí la doctora, porque también la cuenca es de las más secas del mundo y está entrando en crisis.
Y entonces eso nos va a generar presión del otro lado. Y el pez más grande se come al más chiquito. Nos vienen presionando los norteamericanos. Ellos tienen intereses, no tienen amigos ni otras cosas, son intereses. Entonces viene la presión de los norteamericanos, el gobierno norteamericano sobre el recurso agua, y a nuestro juicio el Ejecutivo Federal está incumpliendo una disposición constitucional que es el Senado el que ratifica o revisa o cambia los tratados internacionales, y aquí se ha cometido un error. Entonces será un tema sin duda de la agenda, un tema fundamental de la agenda. ¿Qué tanto vamos a poder revisar o adecuar el tratado? No lo sé. Hablan de que es un tratado casi perfecto. Esa es la expresión que yo conozco del tratado con quienes he platicado. Sin embargo, es un tema que está generando ya en curso una controversia constitucional en torno al tratado y su aplicación. Entonces, es tema de la agenda para la interparlamentaria ahora en junio, México-Estados Unidos, pero también es tema de debate para el Senado. Ojalá y podamos tener un programa sobre la binacional. Doctor, bueno, aquí hay opiniones distintas. Para usted también los americanos son cumplidores. Aquí hay la idea que cumplen cuando quieren, pero a veces no. Pero dejémoslo a un lado. De todas maneras, aquí hay una afirmación acuífera demográfica muy importante que hemos dejado de lado. En el sureste está la menor población del país y la mayor cantidad de agua. Sí. En cambio, en el norte está la mayor cantidad de gente y la menor cantidad de agua. Sí, y más hacia la frontera es más desértico. ¿Qué hay de aquellos proyectos de desalinizar el agua? Por ejemplo, en el Mar de Cortés, justamente esa zona. Yo conocí un estudio europeo en el cual se analizaron las zonas desérticas del mundo, y aquella que más tenía posibilidades para extraer el agua del mar, desalinizarla, usarla con fines agrícolas y trasladarla a distancia a través de turbinas, incluso turbinas nucleares, era esa zona. Yo sé que esa patente se la vendieron al norte de África. No hay proyectos serios en esa zona del país para generar más agua. No solamente porque tengamos que darla o que compensarla, sino porque necesitamos producción agrícola. ¿No se ha pensado eso, doctor? Sí hay proyectos y son serios. Y yo creo que el costo por metro cúbico de desalar el agua de mar está llegando a la parte económicamente factible. Todavía hay que hacer un desecho de las salinas, lo que queda del proceso de desalar. Pero para la agricultura tendría que ser una agricultura de hortalizas. Exacto, o una agricultura rentable. No podría ser una agricultura de subsistencia. No, claro. No podría ser para eso. No. Y entonces, esa sí de es... exportación. Incluso. Eso sí es algo que pudiera hacerse. ¿Por qué no se ha hecho? En un futuro, por el costo económico. ¿Qué patente? La patente que nos ofrecían no tenía un costo tan alto. Lo que pasa es que ellos no tenían financiamiento, querían financiamiento internacional, incluso del gobierno de México. Pero ahora, con la carestía del petróleo, esas fuentes nuevas son asequibles. Y yo diría que más que un problema de financiamiento sería un problema de gasto. O sea, ¿qué tanto el país está, qué capacidad de gasto tiene para proveerse el agua desalándola? Pues si no tenemos capacidad de gasto, nos vamos a morir de sed. No, hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, la agricultura de escurrimiento. En esa zona del país es factible tener con una nivelación de tierras apropiado y tener una parte donde se capta el agua de lluvia y se cultiva en una esquina de esa parte. Ese tipo de tecnologías son muy factibles de hacer. Vamos a hablar en el último bloque, al que nos están llamando, de eso, de tecnologías alternativas, pero de la pregunta de siempre, ¿por qué siempre hay planes en México, pero nunca o casi nunca se realizan? Este es el país de los planes.